Estábamos viendo en la anterior enseñanza el capítulo 3 desde el versículo 9 al 19. Estábamos tratando cómo Pablo engloba todo su contenido, todo lo que él venía mostrándonos ahí en el libro de Romanos acerca del judío y acerca del gentil, y cómo Pablo los encerraba a los dos en la misma esfera, ¿no? Diciéndonos que no hay dos pueblos diferentes. Y cómo lo dice, cómo lo termina Pablo su argumento allí en el capítulo 3 desde el versículo 9, diciendo, como está escrito, no hay justo, así comienza, no hay justo ni aun uno. Y desde esa primera apreciación que la estuvimos viendo detalladamente hace 8 días, hermanos, pues Pablo va a seguir el siguiente nódulo de pensamiento, de argumento, lo va a seguir tratando a partir del versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante nos va a hablar un poquito más acerca de esto que es la justicia de Dios. Ahorita el hermano Germán decía acerca y nos decía acerca de la importancia de entender de que tenemos que descansar en la justicia de Dios, a pesar de que veamos cómo los países en este momento están en un proceso de disputas, de luchas, justamente por lo que está pasando entre Ecuador y México, que ya hablamos de eso con los hermanos. Sí, se está buscando siempre encontrar, el hombre siempre está tratando de encontrar en su obrar justicia. Lo más tenaz y lo más importante de la revelación de la escritura, de lo que el apóstol Pablo viene diciendo aquí en el libro de Romanos, es que el hombre anda incansablemente buscando la justicia y hay unos que se creen más justos que otros. Y entonces el principio de creerse más justo que otro es lo que le da el derecho a hombres de ponerse sobre otros hombres. Y allí es lo que la Biblia categóricamente enfatiza y dice, como lo revela el apóstol Pablo, de que como está escrito, es que escrito está. Y ahora le decía ahora a la hermana María Teresa eso, ¿no? Ella hablaba de que el presidente de Ecuador había escrito algo y lo que yo le decía, lo que está escrito, está escrito. Y por eso el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es el dictamen que hace la revelación de la escritura y nos sitúa a nosotros entonces en el contexto espiritual de lo que Dios verdaderamente está buscando hacernos entender, porque Él quiere que el hombre caído, el hombre que ha salido de la gloria de Dios, entienda por fin y entendamos por fin de que no hay justo, no hay ningún hombre justo. Por más buena persona que parezca, delante de Dios no hay hombre justo. ¿Y cómo va a desarrollar va a seguir Pablo, el apóstol Pablo, va a seguir discurriendo en este pensamiento? A partir del versículo 21 nos va a explicar qué tan importante es para Dios la justicia y cómo Dios es él mismo quien provee la justicia para el hombre, porque si no fuera por el mismo Dios, nuestro Dios Padre, pues no podría ningún hombre no podría estar en la presencia de Dios. Y así es como va a discurrir. Exactamente, dice el hermano Germán, en la ley todos somos reprobados. En la ley, porque así termina el versículo 19, ¿no? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tremendo esto. Un segundito, hermanos. Y ya llegamos otra vez. Entonces aquí el hermano Pablo arranca en el versículo 21 diciendo lo siguiente. Él venía hablando de que todos los hombres, ahora sí, con esa exposición que él hace, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
no hay nadie justo, no hay nadie que se pueda justificar delante de un Dios santo. Entonces va a decir el apóstol Pablo, pero ahora, hay un pero, después de que él viene discurriendo de que nadie puede estar delante de la presencia de Dios, de repente viene la esperanza con esa palabra pero, porque la palabra pero es un pero, está diciendo, sí, esa es la realidad de todo ser humano, sí, esa es la realidad de que todo hombre se encuentra fuera de la gracia, destituido de la gloria de Dios, y todo hombre se encuentra abandonado aparentemente a su infortunio. Pero de repente el apóstol Pablo, después de lo que acaba de hacer, de la disertación, dice que hay un pero, y bendito sea el Señor por ese pero, hermanos, porque si no fuera por ese pero, todos seguiríamos en la misma condición. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, la ley no es que la ley no sea importante, la ley ha hecho parte de la revelación. La ley nos ha mostrado el carácter de Dios. Justamente la ley vino para decirnos y hacernos entender que estamos delante de un Dios que es santo. La ley nos muestra el carácter de Dios. La ley nos revela quién es ese Dios. Pero ahora dice Pablo, la revelación ha ido increciendo, la revelación ha ido aumentando y a nosotros nos han llegado los últimos tiempos. Acuérdese que los últimos tiempos comienzan a ser contados. No es como algunos que ahorita veían a través del eclipse lo que estaba pasando. Algunos comenzaron ya a decir que ya estamos en los últimos tiempos, pero se les olvida que las escrituras dicen que los últimos tiempos arrancaron después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso lo dicen casi todos los apóstoles a través de las cartas. Dicen, en estos postreros días, o sea que estamos ya, los finales tiempos arrancaron desde que el Señor Jesús resucitó. Y entonces dice el apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¡Wow! Tremendo esto, hermano. Pablo nos va a hablar y nos va a decir de que la justicia de Dios ha sido testificada por la ley y por los profetas, porque a través de todo el antiguo pacto el Señor estuvo mostrando justamente con la ley y con lo que decían los profetas, porque los profetas eran los oráculos de Dios, los profetas eran los que estaban cada rato amonestando al pueblo que andaban ellos torcidos y chuecos. Y entonces ahora está diciendo la palabra de Dios a través del apóstol Pablo de que la justicia de Dios ha sido manifestada desde siempre. Y esta palabra, la justicia de Dios para nosotros es tan importante, hermanos, tan importante que el redescubrir esto acerca de la justicia de Dios creó un gran cisma espiritual por allá en los 1500. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el cisma espiritual que se generó por entender, porque alguien entendió de los cientos de hombres que venían entendiendo algo sobre esto? Hubo uno en especial que vino y generó una gran revolución. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Lutero. Martín. Exactamente. Qué estudiosos, mis hermanos. El monje, no estoy hablando de un cristiano evangélico, porque hasta ese momento ustedes saben que habían vertientes del cristianismo, los famosos remanentes, que Dios ha utilizado a través de los tiempos para conservar el testimonio, su testimonio, pero fue dentro del seno mismo del catolicismo, y tengo que hablar de eso, porque dentro del mismo seno de la Iglesia Católica el Señor levantó a este hombre, el monje Martín Lutero. Ahora, parece que la intención de Lutero era discutir solamente los problemas que él veía. Nunca tal vez se imaginó Lutero que eso que él hizo
fuera a generar un terremoto espiritual que hasta el día de hoy se ven los efectos. Eso pasó en Wittenberg, en la ciudad de Wittenberg. Recuerden ustedes, allá el 31 de octubre de 1517. Por eso ustedes hoy en día ven dentro del pueblo evangélico que el 31 de octubre, que generalmente se celebra la famosa fiesta del Halloween, pues el pueblo evangélico ha querido desvincular el 31 de octubre con la celebración de esa fiesta de los niños y más bien se ha llevado esto a que se celebre es la emancipación del pueblo de Dios, del pueblo protestante, porque así se le llamó, a través de lo que hizo Lutero. Porque lo que hizo Lutero cambiaría para siempre no solamente Alemania, porque ustedes saben que Wittenberg es Alemania, ¿no? Sino que lo que hizo Lutero comenzó a afectar, eso se regó como pólvora y afectó no solamente a Alemania, sino a Europa y al resto del mundo cristiano. Y fueron las famosas 95 tesis que Lutero colocó en la puerta de una iglesia. Quería ser escuchado, ¿no? En esa época, recuerden que no había WhatsApp, no había internet. ¿Cómo expresarse? ¿Cómo mostrar una inconformidad? ¿Cómo hacerlo desesperadamente? Porque si lo hacía en otros estrados, pues no iba a ser escuchado. Y esto fue lo que demarcó la ruptura de lo que conocemos hoy como evangeliquismo. Porque todos los evangélicos, todo el mundo evangélico, inmediatamente asumió lo que Lutero había dicho, y hubo un desbordamiento y muchas salidas, y el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra poderosa, y eso es lo que se conoce hoy en día como los protestantes, ¿no? Yo creo que ustedes pues de alguna manera lo han escuchado. Lutero, él debatió en esas 95 tesis la práctica de vender indulgencias, que era lo que estaba pasando en ese entonces, hasta dónde había llegado la Iglesia Católica, que era la que tenía el poder no solamente en Europa, sino en el mundo, el poder del control, el poder del mundo aparentemente espiritual, pero no hablamos de espiritual realmente, sino del mundo religioso. Y Lutero lo que desató fue un debate que sacudió los cimientos y los fundamentos de la Iglesia católica y la Iglesia en general. Entonces, Lutero, como ustedes saben, pues fue una pieza clave en lo que Dios venía desarrollando a través de esa palabra, la justicia de Dios, porque Lutero lo que logró en esencia, lo que lograba entender o dar a entender, o lo que él había como descubierto, que no era descubierto, sino redescubrir. Digamos que Lutero espiritualmente hizo una arqueología espiritual para llegar a un principio que era tan claro. El apóstol Pablo había hablado de esto. Esto estaba ya, el apóstol Pablo había hablado 1000 años atrás, había hablado mil años atrás, había hablado sobre esto, y esto se había perdido, ¿no? A través del oscurantismo que vivió la iglesia y el mundo espiritual del medioevo vivió ese oscurantismo. Pues este monje agustino recobró esta verdad acerca de lo que es la justicia de Dios, porque Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. Él encontró una respuesta a una pregunta. ¿Qué es lo que él encontró como respuesta? Que la salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. ¿Cómo le parece? Eso generó un revuelo, eso generó un terremoto espiritual, eso generó el que se haya ocurrido un cisma en el mundo de la Iglesia Católica y en el mundo espiritual, y que se haya dividido y hayan surgido tantas ramas como las conocemos hoy de lo que es la Iglesia evangélica.
Imagínese usted, porque él simplemente estaba yéndose a esto que dice la Escritura, que él lo entendió y él lo dijo y lo manifestó. Entonces ya ustedes podrán darse cuenta, ¿no?, de la importancia. Jamás Lutero se imaginó que él tendría que librar una feroz batalla a favor de la justificación, que es una verdad fundamental de las Escrituras. Ahora, hermanos, ustedes que están aquí esta noche, aunque Lutero contendió por la verdad de la justificación, a nosotros nos toca entender la manera en que la justificación se relaciona con nuestra propia vida hoy en Cristo. ¿Qué tiene que ver esa palabrita, la justificación, con otras palabritas que están ahí en la Escritura, que yo sé que ustedes las han leído en algún momento y que son claves en nuestro entendimiento de la obra de Cristo? Porque la justificación es una palabra que está muy relacionada con otras tres palabras: la palabra propiciación, la palabra redención y la palabra reconciliación, que el apóstol va a estar utilizando en este libro de Romanos. Y creo que es deber de nosotros, así como para Lutero vino una revelación acerca de la justificación, y que esta noche vamos a tratar de entender un poquito más qué es esto de la justificación, así tenemos que nosotros comenzar a entender cuál es la relación que existen entre otras palabras que están allí, que el apóstol Pablo las tenía muy claras, que hacían parte del lenguaje del antiguo pacto, porque estaban incluidas dentro de los sacrificios que se hacían, dentro de la vida normal también de lo que era la vida de una persona. Esas palabras eran comunes e involucradas dentro de la vida cotidiana. Cuando se hablaba de redención, cuando se hablaba de reconciliación, eran palabras que eran utilizadas en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, trataremos de explicar, hermano, trataremos de explicar a lo que vamos avanzando en el libro de Romanos. Esta noche vamos a centrarnos un poquito en lo que es la justicia, la justificación, pero para poder entender la justificación tenemos que entender qué es la justicia de Dios, porque así comienza el apóstol Pablo, con ese pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Lo que Pablo nos está diciendo es: yo les voy a hablar a ustedes de la justicia de Dios ahora, señores romanos, pero no es que esto se lo vengo a hablar a ustedes por primera vez, o que es una revelación de algo nuevo. La justicia de Dios es algo que está y que se está revelando en las Escrituras. En todo el antiguo pacto se viene revelando la justicia de Dios, la importancia que tiene la justicia de Dios. Entonces, a ver, vamos a comenzar a tomar esto con un poquito de pinzas espirituales. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta que surge? Pues la pregunta obvia que surge de lo que estamos hablando es: ¿qué es la justicia de Dios? Así, en términos que podamos entender, ¿qué es la justicia de Dios? Piensa en eso, hermano. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? Yo sé que nosotros estamos relacionados con el término justicia, ¿no? Porque todos los días en la televisión estamos viendo, o en los diferentes medios, en nuestra vida práctica, estamos viendo, por ejemplo, el caso aquí de Colombia, que la justicia no opera, que la justicia es lenta, que la justicia en Colombia le da preponderancia a esa, aquí se dice alderruana, no sé cómo se dice en Ecuador, ¿cómo se dice en el Ecuador? Aquí se dice que la justicia opera para el de Ruana, pero no para el de corbata. ¿Sí, sí le han oído ese término, de hermanos? Claro que sí, ¿no? ¿Cuál es el término ecuatoriano? Sí, sí hemos oído ese término. ¿Pero ustedes utilizan el mismo, Angelito? La justicia es una para el de terno y la otra para el de poncho. Bueno, lo mismo, es lo mismo, terno. Terno es el bien vestido, ¿no? El de vestido de terno. Poncho es el de ruana. Listo. ¿Qué iba a decir Anita? ¿O no iba a decir? Bueno, ya.
No, Carlitos, antes de esto, iba a preguntarte si en esos tiempos, en el tiempo en que Martín Lutero sacó las 95 tesis, eran tiempos en donde la salvación se compraba con indulgencias y eso fue lo que él quiso protestar. ¿Sí es correcto? Sí, señora, sí, señora. Los que tenían dinero tenían prebendas para entrar al cielo. Si usted era un pícaro, pero tenía dinero y tenía cómo comprar su entrada al cielo, pues usted lo hacía pagando si tenía dinero. Hasta allá había llegado la cosa. Entonces, justamente por ese motivo y por esa razón, Lutero, como usted y yo, estudiando las escrituras, llegó a la conclusión y dijo, no, no, esto no se trata del que más tiene, esto no se trata del que más puede, esto no se trata del que más recursos tenga, por el contrario, este es el que menos puede, el que menos tiene es el que puede, el que menos hace por sí mismo es el que puede, y entonces viene el concepto de la justificación adicionada o incluida con el concepto de la gracia. Pero bueno, vamos a ir viendo estos elementos. Y Entonces, que la iglesia no puede vender la salvación. sí, señora, la salvación no la puede vender. ¿Qué es la justicia de Dios? Buena pregunta. Estamos hablando ahora de cómo el hombre tiene ese concepto de la justicia humana, ¿no? Aquí nosotros nos damos cuenta que no, esto de confiar en la justicia humana no hay nada que hacer. Entonces nosotros decimos, tenemos que esperar es en la justicia divina. Pero entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Podemos decir que la justicia de Dios es lo que Dios es en relación con lo que es derecho o totalmente recto, totalmente equitativo. Podemos decir que la Escritura nos dice que Dios es justo. Esto significa que Él siempre hace lo que es completamente y verdaderamente correcto. ¿Sí me he hecho entender, hermanos, hasta allí? Dios es en relación con lo que es estrictamente derecho y totalmente recto. En Él no hay nada torcido, en Él no hay nada escondido, en Él no hay nada oculto y Él es totalmente equitativo. A ver, Germancito. Yo creo que podría tratar como de utilizar como un ejemplo un poquito más aterrizado, ¿no? Para tener una imagen un poquito más clara o un concepto un poquito más claro de lo que es la justicia, ¿no, Carlitos? No sé, creo que es mi sentir, ¿no? Es mi sentir, no sé si los hermanos estén también en ese mismo sentir. Bueno, hermano, pues, ¿cuál ejemplo se te viene en este momento por revelación o por inspiración? Bueno, pues desde lo que yo en este momento pues puedo estar como percibiendo, creería que para mí es fácil entenderlo así de esta manera, ¿no? Como un Dios que creó todas las cosas y todas las cosas las creó con un propósito. Entonces, pues lo justo, la justicia es que la disposición que Dios dio a toda su creación se cumpla, ¿no? Que todo para lo cual él dispuso su creación, pues se lleve a feliz término, ¿no? Que no se pervierta nada ni nadie de lo que Dios creó. Así lo veo yo de esa manera, ¿no? Como cuando alguien es dueño de algo y pues tiene la soberanía y la autoridad sobre todas las cosas y las creó con un propósito. Bueno, está bien, mi hermano. ¿Hay alguien más que quiera decir o añadir o quitar del concepto? Porque Dios es o está relacionado con lo que es derecho. Él es totalmente equitativo. Él no le quita a quien no le puede quitar ni le pone a quien le tiene que poner. Él es totalmente justo, equitativo, pues estamos tratando de definir lo que es justicia justamente. Por eso podemos decir que Dios es justo, diciendo, llevándolo a lo que Germán está diciendo. Cada verdad en el universo es la verdad de Dios, no es la verdad del universo, es la verdad de Dios porque Él es el creador. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que cada fórmula matemática, cada ley científica,
Cada límite en una relación tiene sus raíces en el carácter de Dios. El conocimiento humano es solo un descubrimiento de la verdad que ya existe. No es que el hombre verdaderamente hizo un descubrimiento de algo que no era. Más bien el hombre no es que el hombre va descubriendo la verdad que ya existe. Nosotros sabemos ya por lo que hemos visto tantas veces y por lo que el apóstol Pablo nos reveló aquí en el capítulo 1 de Romanos, que Dios ha escondido perlas de sabiduría en nuestro universo para que las encontremos. Y la justicia es una de esas verdades que no tiene un principio o una explicación exacta. Por eso le estaba diciendo que si usted tiene alguna forma de explicarlo mejor, pues hermano, atrévase a explicárnosla, como lo hizo el hermano Germán. Porque para hablar en un término que envolvente, que nos pueda traer un concepto más englobante de lo que es la justicia de Dios, tendríamos que decir que la justicia de Dios es Dios mismo. Tremendo esto. La justicia de Dios es una persona y no simplemente un atributo divino, porque la justicia de Dios no es algo que Dios hace o ejecuta, sino es algo que Dios mismo es. A ver, ahí sí se puso más complejo o qué, mis hermanos. Cuéntenme a ver. ¿Te lo repito? ¿O está bien? Está bien, mi hermano. Solamente Germancito. ¿Qué más? Carlitos, Dime. sería algo así como que Dios no da amor, sino que Dios es amor. Entonces, cuando Dios cuando Dios nos dio el amor a través de su Hijo, se está dando el mismo. Entonces, cuando Dios a través de Cristo, si también es justicia, se dio, nos dio la justicia, que es su Hijo Jesucristo, pues también se está dando en ella, ¿no? Porque la justicia, la esencia de la justicia es Dios. Sí, señor, por ahí vamos. Hermano, no sé, no oigo a otro hermano repicar. A ver qué dice la hermana Luz. Es como una expresión de Dios con lo que está diciendo también el hermano Germán, la justicia. Sí, yo no puedo decir que solamente la justicia es un atributo de Dios. La justicia es la persona de Dios, porque Dios es justicia. Y Dios mismo, su forma de ser, su carácter de ser, su naturaleza, expresa siempre justicia. Esa es la naturaleza de Dios. Dentro de la naturaleza de Dios está esa justicia. ¿Qué dice Germán? Mi hermano, recuerdo algo ahora que habla sobre el trono de Dios. No recuerdo la cita en este momento, pero dice que Dios descansa en un trono de justicia. Entonces, cuando alguien descansa en algo, es porque solamente el llegar a que eso se realice, pues te identificas tú con él. O sea, si yo amo la justicia, pues yo lucho por la justicia, yo quiero que se establezca la justicia siempre. O sea, finalmente, lo que lleve la justicia lleva el ser de Dios, lleva sus deseos más íntimos, lleva a Dios en esencia. Muy bien. Muy bien, es importante que entendamos esto, hermano, porque de ahí parte todo el concepto de la justificación. La justicia es Dios mismo. La justicia es una persona, la justicia está personificada en Dios mismo. Y Dios es una persona que siempre está haciendo lo que es correcto, siempre está haciendo lo que es recto, siempre es equitativo. Como ya les dije, Él siempre, porque eso es propio de su naturaleza. No es que Él piensa hacer algo justo, sino que de Él emana la justicia y Él creó todas las cosas que están inmersas en ese concepto, el concepto de justicia. Entonces, por eso les decía que la justicia es una de esas verdades que no tiene un principio o una explicación tan detallada, sino que cuando usted va a un diccionario, busque usted en un diccionario lo que significa justicia y le va a decir que justicia es lo que es derecho, lo que es recto o lo que es equitativo. Eso usted lo encontrará en un diccionario. Entonces, quien anda en justicia, ¿qué es lo que quiere decir cuando usted dice
que una persona anda en justicia, que una persona siempre anda derecha, que es una persona recta, que es una persona equitativa. Cuando estamos diciendo que la justicia en Colombia es inoperante, ¿qué es lo que quiere decir? No, esa justicia que hay aquí en Colombia no es equitativa, esa justicia no es derecha ni actúa conforme a lo que es recto, porque cuando decimos que es de una forma para el de Ruana y otra para el de Eterno, como decía Ángel, pues entonces ya estamos diciendo que eso no es verdadera justicia o esa es una justicia humana. Pero en Dios no ocurre eso. Y no ocurre eso porque Él es la expresión misma de lo que es la justicia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Yo les decía a ustedes que ese pero ahora indica un cambio crucial. Todo lo que Pablo hasta ahora viene diciendo en el capítulo 3 han sido malas noticias para el hombre caído, para el hombre pecador, porque él ya nos había dicho, ¿no? Bueno, por ahí los hermanos están colocando los chats para que ustedes también los lean y se sigan nutriendo, hermanos, de lo que los hermanos están colocando, ¿no? Ana Milena dice que la justicia es sin tacha, la hermana Ángela dice la justicia de Dios hace referencia a una actividad redentora respecto al pecado humano, por lo cual de una manera justa pone al creyente en una relación correcta consigo mismo, liberándolo del poder de la maldad, ¿sí? Ese es el concepto que estamos tratando de manejar y explicar. Todo lo que Pablo venía diciendo en el capítulo 3 eran malas noticias. Él ha demostrado en el capítulo 3 y subsecuentemente o anteriormente en el capítulo 2, él ha mostrado claramente la culpabilidad y la condenación del hombre. Pablo mostró que todo hombre es un pecador perdido y sentenciado culpable ante Dios. Pero ahora, como comienza el versículo 21, Pablo comienza a compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Porque el libro de Romanos se le conoce, y yo lo he dicho varias veces, como la gloria del evangelio. Desde el capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 3, hasta el versículo 20 del capítulo 3, Pablo viene mostrando la condenación del hombre. Exactamente. Pablo viene mostrando la condenación del hombre. Parecería que el hombre, al oír las palabras de Pablo, el cristiano romano que oía las palabras de Pablo, hasta donde él iba, hasta donde leímos ahora en el capítulo 3:20, estaba el que lo estaba oyendo y estaba sentado, se estaba remolineando ahí en su asiento diciendo, pero entonces estamos grave, ¿qué vamos a hacer? Porque Pablo estaba acusando a los judíos con la ley y a los gentiles los estaba acusando con su conciencia. Pero entonces ahora Pablo va a decir o nos va a mostrar qué es lo que Dios hace por nosotros. Entonces Pablo comienza a compartir las buenas nuevas del evangelio. La buena noticia es que Dios tiene un maravilloso plan de salvación, lo que dijo la hermana Ángela. Y ese plan de salvación, de inmediato, para que podamos nosotros participar de la salvación, se necesita que entendamos qué es la justificación. Porque por el plan de salvación, lo que nos dice es que el hombre puede ser declarado justo ante un Dios santo. Pero ahora, esta palabra que dijo Pablo, pero ahora que hay un cambio drástico de la orientación de la carta. ¿Por qué hay un cambio drástico? Porque mientras Pablo está colocándonos a nosotros al borde del precipicio, nos está diciendo que estamos nosotros totalmente perdidos, porque no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Habla de que sepulcros abiertos son su garganta. Todo eso que Pablo le sube de tono en la carta a través del mismo espíritu, pues deja al hombre que lo está escuchando, lo deja con una gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta que queda todo hombre que está escuchando a Pablo
hasta ahí, hasta el versículo 20. Pues, ¿cómo puede un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no hace acepción de personas, porque ya Pablo lo había dicho, como un Dios que es justo, que su carácter es de justicia, como un Dios justo puede salvar a un hombre injusto? ¿Y por qué el hombre es injusto? ¿Por qué el hombre violó ese carácter de justicia de Dios? Te pregunto, ¿tú crees que es justo que la criatura obedezca al Creador o eso es injusto? ¿Es justo o injusto? Justo es. Justo. Es justo, porque Él fue el quien me creó. Si Él me creó, Él es el que tiene la carta de diseño. Él es el que sabe cómo funciona, cómo funciono. Si yo fui creado por Dios, es justo que como creación de Él pudiera decir, Padre o Creador, quiero conocer cómo es que funciono, cómo es que cada parte de mi vida funciona, cómo funciona mi espíritu, cómo funciona mi psiquis, mi alma, cómo funciona mi cuerpo. Yo quiero que tú me muestres cómo soy yo en mi diseño. Cierra el micro, Anita, para que no haya interferencia, gracias. ¿Cómo puede un Dios justo salvar a un hombre injusto? Porque cuando el hombre decide apartarse de Dios, desobedecer a Dios, lo que el hombre está diciendo es, no necesito que mi creador me dé instrucciones, porque yo ahora puedo tomar mis propias decisiones de mi propia manera, como yo creo que son las cosas, y voy a funcionar de acuerdo a mis propias maneras de pensar. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en nuestro mundo natural nosotros vemos eso todos los días, ¿no? Ese problema del diseñador y lo que crea el diseñador. Te pongo un ejemplo claro. Vas y compras un mueble. Ustedes saben que los chinos ahora han invadido el mercado con todos estos muebles que son prefabricados. Yo he comprado varios. Y entonces, si usted es como yo, de repente usted abre el paquete donde viene todavía las partes de los muebles, porque eso sí tienen los chinos. Los chinos te dan el paquete con todas las tablas organizadas y compras un mueble en los tamaños de las tablas y los chinos te colocan todos los tarugos y todos los tornillos, ni uno más ni uno menos. Exactamente lo que es justo para ese diseño. Así hacen los chinos. Ellos no te mandan allí más de los tornillos, más de las tuercas, para cada tuerca su tornillo, para cada tornillo su tarugo, y así hacen los chinos. Pero si usted es como yo de pronto y va a armar el mueble y usted ve el manual de instrucciones, usted dice, ay, ese manual, ¿qué manual de instrucciones? Yo lo voy a armar, y eso ahí en la práctica uno ya lo va armando. Te pregunto, ¿quién no ha armado un mueble sin el manual? Y aún con el manual a veces, y no le han sobrado algunos tornillos, y no le han sobrado algunos tarugos, uno dice, eso ha de ser que venían de más. Quiero darte una mala noticia. Si tú no colocaste todos los tornillos y todos los tarugos que venían, lo armaste mal. Lo armaste mal, hermano. Lo armaste mal. ¿Sí me hago entender? Sí, mi hermano. Yo no sé si usted es de esos, hermanos. O también cuando le llega el televisor o cuando le llega el electrodoméstico, usted dice, esto lo voy yo a resolver a través de la intuición. ¿Qué dice la hermana Ángela? ¿Qué es un tarugo, Carlitos? ¡Ah, caramba! Un tarugo es un chazo. Un tarugo es un... ¿Qué otro nombre tiene, Germán?
No, Carlitos, pero es que con eso la vas a confundir más. O sea, tú conoces los tarugos de madera, Angelita? Un palo. Sí, pues un tarugo es el palo ese del aguado cuando está seco, ¿no? Que de ahí sacan la esterilla. Pero Carlos ahí se está refiriendo eso a un chazo, a la cosita pues plástica cónica que ya tiene un agujero y vos haces un hueco en la pared, la metes y ahí pones el tornillo para que te sostenga las cosas. ¿Sí me entiendes? A eso es que Carlos está refiriendo, Entendido. pero Gracias, gracias. Carlitos, con esa explicación la vas a confundir más porque un tarugo es una cosa muy diferente. Pues yo siempre he entendido y siempre le he llamado así, mis hermanos, que el tarugo es el Germancito, chazo. ¿por qué le llama, Germancito, ¿por qué le llama a los chazos tarugo? No, Hermancito, no, Carlitos. es un tarugo. Bueno, Eh, en el mundo de la madera, porque los chinos no te mandan chazos de plástico, te mandan de madera. A eso yo lo conozco como tarugo, porque cuando usted va a clavar en la pared es un chazo que es de plástico, pero cuando le mandan uno de maderita, entonces ese de maderita es para el tornillito que va allí. De pronto estoy equivocado, hermano, buscaré después, pero así lo he conocido en los últimos 50 años. Entonces, entonces, pero está bien, Angelita, la pregunta, porque a veces no tenemos por qué saber qué era eso. Eso, o sea, los chinos mandan cada tornillo con su chazo. Vamos a hablar pues de chazo, de madera, para que usted ponga todas las cosas como ellos dicen y para eso mandan su manual de instrucciones. Si a usted le sobró algo o si a usted le faltó algo, usted hizo algo mal. Tiene que ponerle cuidado a la instrucción, hermano. Entonces usted es un tarugo, mi hermano, en México. ¿Qué está diciendo ahí, Katy? No veo el enlace. ¿Qué es eso? O Jarito. Sí, hermano, esa es una pieza de madera que se utiliza para hacer el ensamble de los muebles de madera, lo que tú estás hablando. De pronto, si dan clic allí, lo pueden ver. Sí, ¿cómo lo ubicamos? ¿Qué haríamos sin el hermano Jarito? ¿Se dan cuenta, hermano? No era yo ningún tarugo. Eso así se le llama. Por eso le digo. No, si le sobra es un tarugo, Carlitos, en México. No. Aquí también se utiliza la misma palabra. No, pero es que en México le dicen tarugo al tarado. También se le llama, pero eso es de madera. El chacito de madera se le llama tarugo. Pero bueno, lo que quiero decirles, hermanos, un Dios justo, ¿cómo puede salvar a un hombre injusto? Esa es una gran pregunta, ¿no? Un Dios que es completamente santo. Alguna vez yo daba ese ejemplo. Imagínese usted que usted es un papá que le han dicho que tiene que ir con su hijo para poder entrar a un lugar muy importante, una reunión muy importante, completamente vestido de blanco, porque si hay algo que está manchado no pueden entrar. Y usted está vestido de blanco y va con el Señor y usted se cae en un charco de aguas negras y queda sumergido y Dios tiene que sacarme de allí, pero no puede mancharse porque él tiene guantes blancos, vestido blanco. ¿Cómo hace un Dios santo? ¿Cómo? Este es un ejemplo tonto, perdóneme, pero es como para poderlo entender en la práctica. ¿Cómo me puede sacar Dios a mí de una alcantarilla, de una letrina rebosada donde yo he caído, si su blancura está por todos lados y él no puede mancharse? ¿Cómo hace un Dios justo para salvar un hombre injusto, un hombre que está sucio, un hombre que está contaminado? ¿Cómo sacarlo sin él mancharse? ¿Cómo sacarlo sin él ver vulnerada su santidad? A eso se tenía que haber enfrentado nuestro Padre Celestial. ¿Cómo poder él hacer esto, sacarlo, siguiendo siendo Dios justo y santo? Porque es que si el hombre cayó porque el hombre iba separado de la mano de su padre y el hombre iba jugarreteando, ¿cómo podía él, siendo justo, volverlo a tomar otra vez?
¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al mismo tiempo al pecador? Esa es la gran pregunta que hay detrás de todo eso. ¿Cómo puede Dios ser justo? ¿Cómo puede ser Él recto? ¿Cómo puede ser Él totalmente equitativo si el pecador, si el hombre decidió por su propia voluntad separarse de Él y meterse al alcantarilla, tirarse al lodo? ¿Cómo puede hacer eso? Que Dios pueda juzgar justamente al pecador no es un problema, porque esto es lo que demanda la justicia. Pero ¿cómo puede Dios justificar y absolver a una persona culpable sin comprometer su propia justicia? Por allá en el libro de Nahum, que es un libro que casi nosotros no leemos mucho, Nahum capítulo 1:3 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Es decir, Él no dejará sin castigo al culpable. Sin embargo, para salvar a pecadores en su estado, Dios tiene que hacer exactamente esto. ¿Cómo solucionó Dios el problema? Dios lo solucionó a través de la cruz, de la muerte de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Cristo fue castigado en nuestro lugar como nuestro sustituto para que nosotros podamos ser absueltos. Cristo tuvo que venir a nosotros y cobijarnos con su capa de santidad y Él asumir toda la suciedad para podernos llevar de regreso al Padre. ¿Estamos, hermanos? La justicia, dice, estamos aquí todavía, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios. Con esto comenzó Pablo ahí en Romanos 1:17. Recuerde que nosotros lo leímos cuando estábamos leyendo esa parte. Pero después de ese pasaje, la justicia de Dios no vuelve a mencionarse, sino otra vez hasta aquí, hasta Romanos 3:21. Pablo quería mostrarnos primero cuánto necesitamos esa justicia. Hermano, ¿cuánto usted necesita de esa justicia? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer? ¿Cómo Dios tuvo que crear una forma, una manera que lo pudiera satisfacer a Él? Porque eso no lo satisface a usted, sino que lo satisface a Él. Pero ahora, aparte de la ley, dice, aparte de la ley, esta justicia que Dios provee no tiene nada que ver con guardar la ley, por eso dice aparte de la ley, o con cualquier clase de obras de la ley u obras de calidad humana. Aparte de la ley nos dice que no hay ninguna conexión con la ley, es lo que Pablo está queriendo decir. Y como esa parte de la ley, como no se trata de un cumplimiento del hombre, eso es lo que se conoce como la gracia de Dios. No la ley de Dios, sino la gracia de Dios, porque la gracia de Dios le otorga al hombre esta justicia. Yo no sé si lo podemos entender esta noche, hermanos, pero la gracia de Dios, la gracia es un regalo, es el favor de Dios, es la que le otorga al hombre esa justicia que ningún hombre se la puede dar. Ningún hombre que ha caído en el pozo, ningún hombre que ha caído en el lodo podrá por sí mismo bañarse o limpiarse totalmente de la manera más impoluta para poder volver a abrazar al Padre. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Sí, Carlitos. Qué bueno, Anita, qué bueno. Préstele atención a lo que vamos a decir en este momento, hermanos. Muchos cristianos afirman erróneamente que ellos ahora, por ser hijos de Dios, tienen la justicia de Cristo, o piensan que han alcanzado la justicia de Cristo. Y en esto no debemos confundirnos. Nuestra justicia no es la justicia de Cristo, sino que nuestra justicia es Cristo mismo. ¿Qué dice Titina?
¿Sí está Titina? ¿Levantó la mano? Sí, aquí estoy. Aquí ver, estoy. A ver. No, sí, que la justicia es Cristo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, este es un totalmente de acuerdo. Qué bueno, Titina. No es que, gracias, Titina, no es que nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos la justicia de Cristo, no es la justicia de Cristo. A nosotros tenemos ahora es a Cristo mismo. La persona de Cristo y no el atributo de su justicia es lo que nos ha hecho justicia de Dios. Voy a leer, vamos a 2 de Corintios 5:21, que un hermano me lo lea, por favor. 2 de Corintios 5:21. Porque Pablo es el que va a decir esto. A ver, Germán. A ver, yo le leo. 2 de Corintios 5:21, dice usted, mi hermano. Sí, mi hermano. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermano. Para que nosotros fuéramos hechos justicia, no para que nosotros tuviéramos justicia, sino que nosotros fuimos hechos, constituidos justicia. ¿Lo entendimos, hermano? ¿Lo cogiste, mi hermano Germán? Sí, mi hermano, sí, muy bien cogidito. Sí, pero es para meditarlo bastante. No es que nosotros se nos dio la justicia de Cristo. Tenemos a Cristo mismo, que Cristo mismo es la justicia de Dios, hermano. Esto es maravilloso. No es que tenemos un pedazo lo tenemos a la persona completa, que es la persona de Cristo y no el atributo de su justicia. Y eso lo dice muy claro el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios 5:21. No debemos decir que la justicia de Cristo ha llegado a ser nuestra justicia, sino que Cristo mismo vino a ser nuestra justicia. En otras palabras, Dios hizo a Cristo, quien es Dios hizo en Cristo la corporificación de Dios, y como corporificación de Dios, Él es nuestra justicia. Eso, Yamile, ahí está en 2 de Corintios 5:21. Dios hizo en Cristo la corporificación nuestra como nuestra justicia. La justicia ofrecida por Dios para sus hijos no es algo, te lo repito, la justicia ofrecida por Dios para sus hijos no es algo, es alguien. Y esto quiere decir que la justicia de Dios es algo vivo. La justicia de Dios tiene el poder de la vida de Dios para colocarnos en una condición que solo Dios puede aceptar. Te lo voy a repetir. La justicia de Dios, que es una persona, que es viva, no es algo. La justicia de Dios no es un concepto. La justicia de Dios tiene el poder de la vida de Dios para colocarnos en una condición de vida que solo Dios puede aceptar. No es una condición de vida cualquiera, es una condición de vida que solamente Dios puede aceptar. Pregunta: ¿cómo podemos nosotros llegar a ser entonces la justicia de Dios? A ver, hermanos, déjenme descansar entonces ahí un momentico y yo me tomo un poquito de agua. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser la justicia de Dios? ¿Cuál sería qué pensarían ustedes? A ver, Germancito. Mi hermano, pues transformados cada día nosotros desaparecer para que cada día Cristo sea más una realidad en cada uno de nosotros, porque la justicia es Él, entonces no estamos llamados a nosotros mostrar la justicia, sino que cada día nosotros tenemos que ser transformados por la justicia. ¿Solamente Germán? ¿Alguien más se atreve? ¿Te atreves tú, hermano? Harold o Katy están diciendo que la justicia, a ver, yo lo leo aquí en el chat,
por medio de la fe en Jesucristo. Claro que es por medio de la fe en Jesucristo. A ver, vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros llegar a convertirnos en esa justicia de Dios? Pues en la medida que el Cristo se vaya forjando en nosotros. Cristo lo logra cuando estamos en Él, ¿sí? Cuando estamos en Él, somos justos. Ah, claro, la hermana Ángela dice, pero la fe es suficiente. Sí, pero una fe viva. No solamente una fe, bueno, vamos a verlo un poquito más. No es una fe solamente de pensamiento, sino que en la medida que Cristo se va forjando y nosotros somos tratados y vamos entrando en Él, en esa medida vamos convirtiéndonos en la justicia de Dios. Hemos visto que Cristo es la corporificación de Dios y que la persona viviente de Dios es Jesucristo, que es la justicia de Dios. Por lo tanto, la justicia, Dios y Cristo son una misma entidad. La justicia de Dios es Dios mismo. El hecho de que este Dios esté corporificado en Cristo hace que Cristo sea la justicia de Dios hecha para nosotros a nuestra medida. Cristo es forjado en nosotros y nosotros fuimos puestos en Él para que seamos convertidos, transformados en esa justicia. Fuimos y estamos siendo mezclados con Cristo, lo cual nos hace estar en Él. De esta manera llegamos a ser la justicia de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo declara, para mí el vivir es Cristo, él lo que está diciendo es que Cristo había sido forjado en él, porque para la vida de Pablo era Cristo mismo. Para mí el vivir es Cristo. Si usted y yo estamos experimentando y viviendo esto, diciendo, para mí el vivir es Cristo, entonces estoy diciendo, la justicia de Dios ha estado y está siendo forjada en mí. Es como si yo tuviera un pocillo con café y a ese café le añado leche. El agua deja de ser, el café deja de ser café y la leche deja de ser leche como entidades separadas. Ahora yo tengo café con leche, que es algo diferente a café solo y a leche sola. De la misma manera, cuando Cristo se va forjando en nuestro ser y en la medida que vamos avanzando en esa fe y por la fe vamos entrando en esa realidad, llegamos a ser uno con Él. Esta justicia forjada en nuestro ser nos pone en Dios. Esta es la cualidad, es esta cualidad la que nos abre la puerta completamente a lo que Dios es. Y es por la justicia que puedo llegar a ser partícipe, hermano, de la naturaleza divina. Si no hay justicia, si yo no soy justicia, no puedo relacionarme con Dios, porque Dios en esencia es justicia. ¿Está pesado, hermanos? Hay un silencio en la sala. Denso, hermano. ¿Cómo? El tema es denso, entonces lo estamos como masticando. Bueno, vamos a leer un pasaje que quizás nos va a ayudar bastante. Vamos a leer 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30, hermanos. Lo leo, pues, mi hermano. O Bueno, lo va a leer otro hermano. léalos, hermancito. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Ja! Imagínese usted. Voy a leérselo en otra versión de la escritura para ver si lo entendemos mejor. Pero Dios es por quien ustedes están unidos a Cristo Jesús,
a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Yo les decía que hay palabritas que tenemos que ir entendiendo en la medida que vamos avanzando en el libro de los Romanos. Pero lo que estamos diciendo es que estamos unidos a Cristo Jesús, y por estar unidos a Cristo Jesús, Dios nos ha hecho todo esto que está diciendo Pablo. Primero, si estamos en Cristo, Dios nos ha hecho sabiduría, nos ha hecho justificación, santificación y redención. En Cristo tenemos esas cosas y somos hecho eso que estamos en Cristo. Hay silencio en la sala. Cuando llega el Espíritu de Dios, ¿a dónde llega, hermanos? Vamos a comenzar por la parte más básica. Cuando nosotros recibimos la vida, cuando usted recibe el nuevo nacimiento, ¿dónde llega el Señor? A nuestro espíritu, hermano. ¿Todos están de acuerdo de esto, hermanos? Dios solamente Dios puede relacionarse con nosotros a través de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Pablo decía por allá en Corintios también, al Dios al cual sirvo en mi espíritu. La actividad de Dios, todo lo que yo soy ahora, se ha dado en mi espíritu. Todo lo que Dios me quiere dar, Dios me ha dado su justificación, y para darme su justificación me ha hecho justicia. ¿Dónde me hizo justicia Él? ¿En qué momento me hizo justicia? ¿O en qué momento soy hecho justicia? Dígame usted, hermano, ¿en qué momento soy hecho justicia? Cuando su espíritu viene a hacerse uno con el mío. Amén. Amén, Germán. En el momento que el Espíritu de Dios se mezcla con mi espíritu, porque yo lo recibo a Él en mi espíritu, en ese momento comienza a operarse todo lo que Dios tiene para mí. Dios comienza en mi espíritu, y cuando Él viene a mi espíritu comienza a operarse todo lo que Él tiene para mí. Su justificación se opera en el momento que yo recibo la justicia. ¿Y quién es la justicia? Pues el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo. En el momento que yo recibo la justicia de Dios, he entrado en la justificación, y como tengo la justificación, yo puedo ahora mezclarme. Mi espíritu se mezcla con el Espíritu de Dios. Si no hubiera justificación, nunca pudiera efectuarse esa mezcla de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Ahí Maite se lanza. A ver, Maite. ¿Sí dice algo, Maite? Sí, es que es que este micrófono se me turbó. Bueno, yo aquí en esta versión que tengo, que es la Biblia Dios habla hoy. Dice así, y es lo que entendí mejor. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Ahí está bien entendido, Carlitos. Yo creo que sí. Lo podemos entender. Claro que sí. Ah, bueno. Súper entendido. O sea que todo lo que necesitamos nosotros para podernos acercar a Dios, ¿en quién está? En Cristo. En Cristo. Eso, en Cristo, todo lo que necesitamos. No es a través de otro. Por eso es que dice Pablo, cuando nos habla del término reconciliación, a través de nadie podemos ser reconciliados, ni de San Pacho, ni de San Pedro, ni de ningún otro. A través de quién solamente podemos tener nosotros relación con Dios, es a través de Cristo. Porque Cristo es al que Dios ha constituido como todo lo que nosotros necesitamos para poder relacionarnos con Él. Y eso es lo que dice Pablo en la carta.
porque ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Bendito sea el Señor, porque en Cristo nos ha entregado todas las cosas, como dice por allá el libro de Efesios. Y entonces ahora estamos entendiendo que la justicia de Dios, Cristo mismo, ha venido a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que podamos nosotros en nuestros corazones comenzar a recibir de Dios la realidad de todas las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales tienen que ir descendiendo desde el espíritu hacia todo nuestro ser. Y eso tiene que ser una realidad, hermanos, tiene que ser una realidad cuando nosotros vamos avanzando y vamos entendiendo de que no es que, por eso es tan importante que nosotros digamos, no es por obras, como decía el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. No es porque yo hago algo que Dios va a estar agradado más conmigo. No es porque yo deje de hacer, es porque entré en Cristo. Ahora que yo tengo la vida de Dios, ahora que soy justificado, no por haber hecho nada, ¿por qué? ¿Qué hice yo para ser justificado? ¿Qué hice? Hermanos, pregunta. Creí. ¿Están de acuerdo con Germán? Creer, Carlitos, creer fue lo único que hicimos. Claro, creer. Usted no tuvo que hacer otra cosa, mi hermano, no podía ponerle un balincito a lo que Dios iba a hacer, lo que dice la palabra de Dios. Y vamos al versículo 22, porque en el versículo 22 Pablo lo va a decir. ¿Qué dice el versículo 22? Léamelo, hermano. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bendito sea el Señor, Germancito, ¿o no? Amén. ¿Usted hizo algo? ¿Quién hizo algo? Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Hermana Ángela. Gracias. Y eso está muy ligado con el 23. Por cuanto todos pecaron, o sea que no había justo ni uno, y están destituidos de la gloria de Dios. Perfecto. Porque esto es un asunto de naturaleza. Usted sabe, mi hermana y yo sabemos que cuando Adán pecó, la naturaleza del hombre cambió totalmente y ya no era una naturaleza que podía tener relación con Dios. Era imposible y sigue siendo imposible que la naturaleza carnal pueda relacionarse con la espiritual como para que la carnal pueda hacer algo. Cierra el micro, Anita. Gracias. Ay, qué pena, Carlitos. Ahora, estaba Pablo diciendo ahora en Primera de Corintios, está en Primera de Corintios 1:30 diciendo, porque ustedes han sido unidos a Cristo, a quien Dios lo ha hecho nuestra sabiduría y lo ha hecho nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Le voy a decir qué es la justificación, hermano. La justificación es el resultado de haber sido aprobados por Dios en conformidad con su norma de justicia. La norma es su justicia, no la nuestra. ¿Ya les queda claro qué es la justificación? La justificación es el resultado de haber sido aprobados por Dios. Yo fui aprobado por Dios. ¿Cuándo fui aprobado por Dios? Cuando recibí a su Hijo. ¿Qué tuve que hacer? Creer. ¿Está claro, mis hermanos? ¿O está como confuso? Sí, clarito. Bueno, menos mal que está quedando la grabación para que después usted le pegue una mascada otra vez, hermano. Vuelve y la masque. Y yo creo que las estamos mascando y entre más la vamos mascando, más le vamos sacando sustancia. ¿Qué más, Germán? Hay un versículo que nos ayuda también con esto, ¿no? Está en el mismo Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor, porque eso está también en el libro de Romanos, ¿no?
Sí, Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela es por fe y para fe. Obviamente hay una fe inicial y hay una fe que sigue obrando en nosotros, pero no vamos a entrar en eso. Pero sí estamos hablando de esa fe inicial que nos revela la justicia de Dios, y cuando nos revela la justicia de Dios, pues nos está revelando al Cristo. Amén. Ahora, ¿esto es solamente algo que Pablo viene diciendo en el Nuevo Testamento? ¿Acaso en el Antiguo Pacto no se habla de esto? A ver qué dice la hermana Ángela. Como para complementar lo que dice Germán, porque si se revelara por fe, ahí quedaría estática. Pero ¿qué hace esa fe? Permite que vaya aumentando para que podamos entender y comprender pues todos esos misterios de Dios. Sí, señora. Ahí vamos. Muy bien, Ángel. Vamos entendiendo. Esto que Pablo está diciendo de la justificación o de la justicia de Dios, ¿es un tema nuevo en la Biblia? ¿O esto es un tema? ¿Sabe dónde aparece, dónde comienza a aparecer este tema? Acuérdese de Génesis 6:9. ¿Qué dice Génesis 6:9? A ver, vamos a leer Génesis 6:9. Estamos hablando de Génesis, o sea que estamos hablando del Antiguo Testamento, del primer libro del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? No he llegado hasta allá, pero no sé si estaba hablando de que Abraham le fue contado por fe. ¿Se lo leo? Uy, muchísimo antes que Abraham, Germán. Vamos, léamelo, Angelita. Bueno. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. A ver, otra vez. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Estas son las generaciones, muy bien, Ángela, de Noé. ¿Cómo era Noé? Dice que era un varón que justo y era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cómo le parece a ustedes que está hablando de justicia en Noé, la palabra de Dios, que Noé era justo? ¿Qué dice Germancito? Pues tremendo eso que estamos aprendiendo esta noche, mi hermano, porque eso nos habla y nos corre como un velo, ¿no? Entendiendo, pareciera que fuera una contradicción. Pablo disertaba que justo no hay ni un uno, ni siquiera uno. Y aquí la escritura decía en el Antiguo Testamento que era justo y que, bueno, habla de Noé. Incluso también ahora recuerdo a Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios. Entonces ahora uno sí entiende que no era por sus obras, sino porque creyeron, y cuando ellos creyeron, pues les era revelada la justicia de Dios. Tremendo, Germán, lo que estás diciendo, y eso que estás diciendo lo vamos a corroborar en Hebreos 11:7. Vámonos a Hebreos 11:7, hermanos. Hebreos 11:7. Aquí lo tengo ya. ¿Qué dice? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Tremendo, hermano. ¿O no le parece tremendo, Germán? Sí, tremendo. Para mí es muy valioso ver cómo, porque siempre pues estaba como esa, o sea, sí entendía, pero no sabía cómo explicarlo, ¿no? Porque dice que fue declarado justo. Ya. A ver, hermana Ángela, ¿qué quiere decirnos? Simplemente que por obedecer, cuando obedecemos, algo pasa. Obedecemos en nuestro corazón para actuar. Entonces, sí, ahí por eso escribí allí, y al creer, actuamos. Sí, eso señora. fue lo que hizo Moisés. Sí, señora, no es una fe estática, no es una fe de sentarme a rascar la barriga para que se den cosas. Dice, ¿qué hizo Noé como hombre justo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él hizo para que fuera considerado justo? Él comprendió que el plan de Dios era juzgar al mundo en aquellos días. ¿Y qué hizo? Preparó un arca obedeciendo el mandato de Dios.
por la fe Noé preparó el arca y fue llamado justo y heredero de la justicia. Voy a leérselos en otra versión. La palabra de Dios para todos se llama esa. Dice de la siguiente manera: por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. ¿Qué tal esa traducción? La palabra de Dios para todos. Nos la pone Muy como buena. más entendible, ¿no? Todo lo que dijimos ahora en Hebreos 11:7 se lo leí en la palabra de Dios para todos. Por la fe, Noé recibió, o sea, está diciendo que es por la fe. Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Usted sabe que en el tiempo de Noé, pues eso era loco, construir un barco por allá en un lugar donde ni siquiera conocían inundaciones, y construir un barco, y él comenzó porque Dios le había dicho que construyera un barco para que hubiera salvación. Ahora, como él respondió a la propuesta de Dios, no demostró que el mundo estaba equivocado. ¿Cómo el mundo estaba equivocado? Al mundo estaba equivocado diciendo: acá nunca ha llovido, ¿qué se va a inundar esto? Pero él le creyó a Dios y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. ¿Qué dice Ángela? ¿Me permites leer otra versión que me gustó muchísimo, que está en la Biblia en lenguaje actual para todos? Dice: Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podrían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Tremendo, ¿no? Y fueron condenados, ¿por qué? Porque no creyeron a lo que Dios había dicho, y de toda esa generación de Noé, él fue el que creyó, y porque creyó y sus hijos, su familia, de todas maneras, le creyeron al papá loco, de todas maneras el Señor preservó a esa familia por amor a el que cree, porque al que cree recibe las bendiciones. Todos los que fueron justos y antepasados de la fe, como iba a decir Germancito, Abraham, Isaac, Jacob, tenían una fe absoluta en Dios y obedecían lo que Él les decía que hiciesen, así de sencillo. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en estos últimos tiempos? Pues nos ha dado su Hijo para el que lo reciba, para el que reciba al Hijo, para el que crea en el Hijo, por fe, tenga las cosas que Dios nos ha entregado, las bendiciones que Dios nos ha entregado. A ver, Germancito. Mira que tú estás hablando y estás citando la fe de estos hombres que es exaltada y da testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hebreos. Pero recordemos un detalle, ¿no? Que es algo muy especial, que esa palabra fe no aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Sino que esa palabra fe era relacionada con obediencia, oí y obedecía la voz que oí. Entonces, es como especial eso, ¿no? Como en el Antiguo Testamento no se tipifica de esa manera como nosotros la conocemos, no se identifica como fe, sino que se relaciona más como obediencia. Me parece que es un detalle especial, ¿no? Entonces eso tiene que ver con lo que decía la hermana ahora. Si yo oigo, pues yo creo, pues yo debo obedecer. Exactamente. La fe no es algo allí como lo que les estoy diciendo, un asentamiento mental de decir, sí, yo creo, pero ¿y eso que usted cree le está llevando a tomar decisiones? ¿Le está llevando a obrar? ¿Le está llevando a tomar las decisiones correctas que Dios mismo le ha estado mostrando en su palabra? ¿Le está creyendo a lo que Dios dice en su palabra? ¿O usted cree a otros o a otras cosas? Hermanos, yo creo que la enseñanza de hoy ya está por terminar.
pero démosle gracias a Dios que el versículo 21 y el 22 creo que nos han aclarado muchas cosas, porque el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cómo así que ya no hay diferencia? Pablo venía acusando a gentiles y venía acusando a judíos, y estaba diciendo que no había ninguna diferencia en cuanto a que todos estaban condenados. Pero ahora también Pablo, por el amor de Dios, nos está diciendo, no hay ninguna diferencia en que judíos o gentiles también sean salvos. Ya no hay diferencia. No es porque sea judío ni porque sea gentil. No es que ahora el gentil es más salvo que el judío. No, ya no hay diferencia. Todos estábamos destituidos. Ahí no hay judío ni gentil. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero así como todos están destituidos de la gloria de Dios, la justicia de Dios permite que así como todos están destituidos de la gloria de Dios, todos también potencialmente, el que quiera, el que desee, el que le crea a Dios, pueda entrar en la justicia o en la justificación que Dios le da a todo hombre que por medio de la fe cree en lo que Dios ha estipulado. ¿Y qué es lo que Dios ha estipulado? Dios ha estipulado a su Hijo, a nadie más, solamente a su Hijo, por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. En Jesús. Jesucristo. Mire que Pablo no dice solamente en Jesús, ni solamente dice en Cristo, sino que dice por medio de la fe en Jesucristo, porque Jesús es la parte de Jesús, de Jesús relacionada con el hombre, y Cristo es la parte de él relacionada con la divinidad. O sea, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el hombre Dios, o el Dios hecho hombre. Bendito sea el Señor, hermanos, y nos vamos con un bocado grande esta noche. Amén. Amén. Bueno, hermanos, creo que ha sido satisfactoria esta noche. Centrémonos, démosle esta noche gracias al Señor por lo que Él ha hecho a través de su Hijo, porque nos ha permitido ser justificados, algo tan grande, poder cumplir la norma de Dios. Tener la justificación es cumplir la norma de Dios, y la norma de Dios es altísima. ¿Qué hombre la puede cumplir? Nadie. Pero bendito sea Él, que Él mismo colocó las condiciones, pero Él también colocó las respuestas y las formas de cómo deberíamos de acercarnos a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.